Bienvenidos al diario de un masón puertorriqueño. Como siempre te pido que te suscribas al canal y que me regales un like, porque eso me ayudaría mucho en la difusión del contenido. Hoy el contenido se basa en una interrogante importantísima para el desarrollo del masón, y es cómo podemos estructurar la enseñanza del masón, o cómo podría el masón organizarse para estudiar adecuadamente. Para eso lo primero que debe existir es la intención, querer hacerlo, porque no podemos comenzar una ruta si no sabemos el destino. También es importante el propósito. ¿Qué o cuál es el propósito? ¿Para qué quieres estudiar? ¿Qué quieres enseñar? Y deberíamos crear un perfil tomando en cuenta los siguientes conceptos. Debemos tener un perfil del masón, y aquí conceptualizamos al iniciado como un ser en constante ascenso hacia niveles superiores de conocimiento que le permitan su expansión de conciencia. Un hombre que se ubica en un constante proceso hacia la perfección. Toda esta perfectibilidad se manifiesta en un masón cuya existencia es una concordancia entre su querer, obrar, pensar, sentir y decir al servicio de la humanidad. Ese es el masón como objeto de una acción docente y como producto de su trabajo en logia, donde él es el sujeto y el objeto de su propia formación. Otro punto importante es la intelectualización, uno de los puntos de mayor objeción en el siglo que terminó y en el que hemos ingresado es el excesivo intelectualismo. El desmesurado culto al saber y al conocer, dejando muy rezagados al sentir y al intuir. No hemos vuelto a tener un iluminismo filosófico. Toda la humanidad ha sido convencida de modo contundente que la economía esencialmente materialista es la actividad primordial, única, totalizadora y definitiva para la humanidad. Nos han hecho creer que los aspectos del espíritu son un pasatiempo de desocupados, de perdedores y de artistas, cuando todos sabemos que las grandes hecatombes mundiales son debidas a teorías económicas o de avances tecnológicos incontrolables. En este siglo XXI, el ser humano y el masón en particular debe repensar sobre la razón de su existencia en este planeta y el destino que le depara una vida dedicada al aspecto espiritual. Si eres masón, eso debería estar presente sin excusa. Si no es así, dime para qué te iniciaste. Entonces hablemos del proceso individual. Pues es que admitiendo el carácter individual de la iniciación, se considera que se debe propender a facilitar el proceso de aprendizaje del arte real a los miembros que ingresan a la orden, guiándolos hacia las técnicas que lo incentiven en su propia labor de interpretación doctrinal. Por otra parte, no podemos pasar por alto los inicios de la enseñanza. En el principio, la masonería universal no tenía docencia bajo el concepto con el que hoy se conoce. Sin embargo, los que ingresaban eran verdaderos iluminados. Hoy la orden debe retomar este rumbo, y ese es el desafío que debe afrontar la docencia masónica. Es un proceso voluntario. Es una escuela a la que uno se adscribe, no se inscribe. La masonería, aplicando sistemas y métodos propios no conocidos en la actualidad, lograba inculcar y conducía a sus adeptos hacia la iluminación y a la iniciación, aspectos que con el tiempo han sido disminuidos y desviados a otros intereses e influencias ajenos a su quehacer. Por ello se debe proponer retomar el rumbo masónico y hacer frente al desafío de aplicar métodos de orientación, guía e instrucción que permitan a la orden retornar a su origen, tomando en cuenta los adelantos tecnológicos, pero que estos no inhiban el desarrollo intuitivo. ¿Qué se buscaría con todo esto? Con esto se buscaría darle más herramientas al masón para su aprendizaje. Se buscaría crearle las interrogantes para que apliquen las destrezas de búsqueda de información como la investigación bibliográfica, brindarles conocimientos sobre la ciencia de la simbología y un enfoque en el concepto de la iniciación como proceso. Todo esto para abrirles sendas de aprendizaje, porque al final del día, como quiera, será el masón quien deberá tener el interés para hacer todo esto. Y hasta aquí esta breve información. Estoy seguro de que hay mucho más por buscar y compartir
pero eso ya le tocará al que desea hacerlo. Suscríbete al canal si aún no te has suscrito, comenta, comparte y toca la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba un nuevo video. Ayúdame a llevar un poquito de luz a donde haga falta. Gracias y hasta la próxima.